Quemadores para combustibles gaseosos. Los quemadores son aparatos cuya función es preparar la mezcla de combustible y aire para realizar la combustión. Combustible y aire entran por separado y se regula la cantidad de cada uno. Entre sus funciones están regular las cantidades de combustible y aire, realizar la mezcla y provocar el encendido de la mezcla. Estudiaremos dos tipos de quemadores: quemadores para combustibles líquidos y quemadores para combustibles gaseosos. Dentro de los quemadores para combustibles gaseosos distinguimos dos grandes grupos: quemadores de gas atmosféricos y quemadores de gas presurizados. Quemadores de gas atmosféricos. En este tipo de quemadores, el gas se quema directamente con el aire a presión atmosférica. Son los clásicos de las calderas domésticas. Están constituidos por un mezclador de gas y aire en el que la energía cinética del chorro de gas, al pasar por un venturi, aspira el aire ambiente formando una mezcla inflamable o premezcla. Cabeza de quemador, donde se aporta el aire restante, llamado también aire secundario, necesario para la combustión estable. Estos quemadores son muy simples y de bajo costo. Quemadores de gas presurizados. Este tipo de quemador posee un ventilador para impulsar el aire a una cierta presión, para así proporcionar una mayor potencia térmica. Su constitución es muy parecida a la de los quemadores de pulverización mecánica para combustibles líquidos. Sus principales componentes son circuito de combustible, circuito de aire, línea de gas. Dentro de la línea de gas nos encontramos con línea de mando, con la electroválvula de regulación, electroválvula de seguridad y presostato de mínima. Y la línea de regulación con el regulador de presión, filtro de gas y válvula manual. A continuación veremos con más detalle algunos de sus componentes. Entrada de gas a la válvula de regulación, electroválvula de corte de gas, cabezal neumático, presostato de mínima, toma de presión, conducto de gas, disco estabilizador, cañón de combustión, cono de combustión, ventilador de tipo centrífugo, programador, transformador de encendido, presostato diferencial de aire. Cuerpo de regulación. En el cuerpo de regulación obtenemos la presión deseada de entrada para el combustible. Dependiendo de la presión, variará el caudal de combustible, con la cual también variará la potencia del quemador. Tornillo de ajuste. Como dispositivo de seguridad en este quemador nos encontramos con el presostato de mínima presión. Al detectar que la presión de combustible va bajando, bloquea el funcionamiento del quemador. Electroválvula. Corta el paso del combustible en caso de parada o alguna avería. Cabezal neumático. Tiene dos misiones: absorber los golpes de ariete que se producen al cerrar rápidamente la electroválvula y que la electroválvula abra progresivamente para evitar las explosiones dentro del hogar de la caldera. La toma de presión. La utilizaremos para ajustar la potencia del quemador. Según la presión, elegir el caudal de combustión. En este quemador nos encontramos con dos electrodos de diferente longitud. El electrodo más corto es el de encendido. El más largo es la sonda de ionización o detector de llama, que es una de las seguridades del quemador. El presostato diferencial de aire es otro elemento de seguridad. Se encarga de verificar que el ventilador que aporta el aire para la combustión está funcionando. En caso de averiarse el ventilador, cortaría el funcionamiento del quemador. El transformador de encendido. Para provocar el arco eléctrico necesitamos una tensión muy elevada. Necesitamos transformar la tensión de 220 voltios, proporcionada por la línea eléctrica, a 13.000 voltios. El motor eléctrico. En el caso de los quemadores de gas, su única función es poner los ventiladores en marcha. El ventilador aspira el aire y lo impulsa otra vez por el cuerpo de regulación a través del cono de combustión hasta el disco estabilizador. La misión del disco estabilizador consiste en frenar el paso del aire y también provoca una turbulencia de aire para conseguir una mejor mezcla con el combustible. La caja de control es el aparato que tanto para quemadores para combustibles líquidos como gaseosos se encarga de vigilar el funcionamiento de todo el quemador. De la caja salen todas las conexiones eléctricas que van al transformador de encendido, aparatos de seguridad como el presostato diferencial de aire, presostato de mínima y electroválvula.
En caso de detectar cualquier tipo de anomalía, encima de la caja está situado el botón de rearme. Este produce el bloqueo del quemador. Para volver a ponerlo en funcionamiento necesitamos rearmarlo manualmente. Regulación de potencia. Para ajustar la potencia de un quemador necesitamos comprobar los datos del fabricante. El fabricante debería especificar qué presión y caudal de combustible va a pasar a la cámara de combustión. Para ajustar un quemador a la potencia deseada necesitamos poner una columna de agua o ventómetro en la toma que está situada después del cuerpo de regulación. Si la presión no es correcta, podemos ajustarla con el tornillo que está situado después de la válvula de gas. Reduciendo la presión, reducimos el caudal de gas que entra en la cámara. Consumo. Para determinar el consumo de cada quemador necesitamos tener un contador. Cronometrando el tiempo, determinaremos el consumo.